Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente acompañándonos en este proceso educativo, esta formación virtual, proyecto denominado Capacitaciones Virtuales Latinoamérica. Gracias por ese apoyo, por por seguirnos en nuestras redes sociales. Me presento, mi nombre es Julián Campo, yo soy el coordinador del grupo Capacitación Rescate Norte Cauca, soy el líder del proyecto Capacitaciones Virtuales Latinoamérica, soy uno de la alianza de organizadores de la Alianza Latinoamericana de Formación y Capacitación. Gracias por estar aquí acompañándonos en este nuevo día. ¿Sí? Como siempre le he dicho, gracias a Dios por darnos este momento, por permitirnos capacitarnos, lo que nos ayuda a salvar vidas, por actualizar nuestros conceptos, nuestros conocimientos y para hacer una mejor vida de nuestros pacientes. Hoy seguimos con nuestro proyecto. Hoy iniciamos un seminario virtual, Emergencias Clínicas, desde hoy 31 de marzo del año 2025. Estaremos hasta el día 5 de abril con diversos temas, diversos ponentes de Latinoamérica nos acompañarán, que nos compartirán ese conocimiento, esa experiencia en este ámbito de atención prehospitalaria. Hoy nos acompaña un docente, Carlos Alberto López, él ya nos ha acompañado en diversas ocasiones. Hoy nos quiere acompañar con un tema muy importante que de pronto algunos tienen conocimiento, otros no tienen conocimiento, y es el edema de altura o mal de montaña, o muy conocido Soroche. Ya pues nuestro instructor se presentará y pues nos dará todas las especificaciones, las características clínicas y bueno, mucho más. De igual manera se informa que las preguntas pueden escribirlas por el chat, los micrófonos han sido deshabilitados, de igual manera las cámaras, y el seminario será grabado pues para que se pueda compartir como material educativo. Profe, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián. ¿Puedo prender la camarita un momentico? ¿Es posible? Sí, Listo, ya. ahí. Por lo menos antes de iniciar la presentación. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias, Julián, por la invitación. Muchísimas gracias por el profesor Jonathan, que fue quien me comentó acerca pues, del tema hace una semana aproximadamente. Miren, el día de hoy quiero presentarles este tema muy necesario, diría yo, para nuestro continente y obviamente puede ser relacionado con todas las montañas, esas bellas montañas que acogen nuestra geografía colombiana o latinoamericana, toda esta hermosa cordillera de los Andes que es tan frecuente visitada pues por cualquier cantidad de personas. La charla que les quiero compartir el día de hoy, básicamente la tengo dividida en dos, digamos, hay dos frentes de trabajo. Una desde el aspecto médico, desde el aspecto clínico, desde lo que la ciencia médica dice en torno al tema, lo que está escrito. Y la segunda es la experiencia. Ya estos años de experiencia, pues que de alguna manera me permitieron evaluar todos esos aciertos y esos errores que hay frente al hecho sí, de enfrentarse a pacientes, amigos, a desconocidos con patologías de altura. Y yo diría que gran parte de esa información, pues de alguna manera van a ver que el desenlace de todo esto no es tan bueno y que fácilmente se hubiera podido evitar. Ya se hubiera podido evitar de alguna manera. Casi que lo que quiero que entendamos a partir pues, del inicio de la charla es que el aspecto preventivo y todas las medidas de prevención que se puedan generar, establecer con respecto pues al tema el probable desarrollo de patologías de altura es lo más importante. Ya es lo que más puede beneficiar a un ser humano que visita altas cotas, que visita ambientes hipoáricos, que visita ambientes de altitud. Y obviamente hay que entrar a diferenciar el tema de altitud, ¿no? Porque es muy subjetivo, ¿no? Muy relativo. O sea, para una persona del nivel del mar que vive a 0 metros, pues puede ser un ambiente pues hipoárico, estar a 1000 metros sobre el nivel del mar. Pero para otro que vive a 1000 puede ser alto estar a 2600, ¿no? Entonces es un concepto bastante, diría yo, relativo. Alrededor de esto ha habido mucha polémica y creo que todos han sido de alguna manera testigos de los innumerables videos, documentales, películas que giran en torno pues a las patologías de altura
y los desenlaces, ¿no? En muchas ocasiones fatales de los pacientes o de los seres humanos que en algún momento se han expuesto pues a estos ambientes en donde se juntan cualquier cantidad de circunstancias, de frío, de cansancio, de deshidratación, y bueno, cantidades de cosas más pues que digamos a la larga terminan dificultando el rescate, por así decirlo, o la supervivencia pues del paciente. Creo que no sé cuántos de ustedes fueron testigos hace poco, de hecho, fue bastante polémica una situación que sucedió en el Nevado del Tolima, aquí en Colombia, con respecto pues a una persona que fallece en este lugar. Tristemente fallece, o sea, fue algo que se hubiera podido evitar si de pronto aquellos que participaron en esto, pues sin llegar a establecer responsabilidades, hubieran sido un poquito más meticulosos, no sé, en la identificación de la patología que esta persona tenía, qué sé yo, o sea, tratar de persuadirlo, porque mire que alrededor de esto inclusive hasta el ser humano se vuelve un poquito testarudo y no piensa, ¿ya? Y eso se lo digo desde la experiencia porque en muchas ocasiones, ascendiendo a montañas latinoamericanas y a escasos metros de la cumbre, pues la gente está dispuesta a hacer lo que sea por llegar a esa cumbre y de pronto no mide las consecuencias. Los que trabajan como guías, no sé si algún está conectado a algún guía, saben que la verdadera responsabilidad de ellos no es llevar a un ser humano a la cumbre de una montaña, ¿no? La responsabilidad es traerlo, independientemente del punto alcanzado, la responsabilidad es la traerlo con vida a un lugar seguro. No sé, desde el inicio, pues al inicio de la caminata, qué sé yo. Y los que alguna vez trabajamos llevando gente a montañas altas, asumimos esa responsabilidad. Y no es fácil, vuelvo y le repito, no es fácil porque son circunstancias y condiciones muy complejas, muy difíciles en que hay que tomar decisiones y a veces esas decisiones pues, pueden ser un poquito injustas a ojos de alguien que no está metido pues en ese contexto, ¿ya? Entonces vamos a arrancar con la presentación. Voy a suspender un tico ya la camarita y les proyecto la presentación, permítame. Ahí están viendo todo el inicio. Julio, ¿estás viendo la presentación? No, no se hace nada presentación. Espérate un momentico, entonces hay que hacerle a esto. Permítame un momentico, yo le comparto dónde está eso, presentar ahora. Compartir. Espérate porque no veo, no me deja. Ah, me lo deja presentar, no sé por qué. Mm, Este de aquí, compartir. Allí, Sí, ya se ve la pantalla. ahí ya la amplié, ¿cierto? Ahí ya la ven todo, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces, primero comencemos por definir, según la ciencia, a estos ambientes se les tilda como ambientes hipováricos, ¿ya? Y ambientes de baja presión. Mire que es bien particular. Alguna vez me tocó que dar una capacitación con la cara opuesta, pues, de esta situación y son precisamente los ambientes hiperbáricos, o sea, que aquellos relacionados, pues, con el agua, ¿no? Con el descenso. Y es curioso porque a la larga muchas de las situaciones que se presentan no están tan alejadas, aunque obviamente en el agua, pues, digamos, las situaciones se dan mucho más rápido por efectos, pues, de la alta presión. Aquí es mucho más lento el tema. Entonces, ambiente hipovárico es un ambiente de baja presión atmosférica. ¿Listo? Profe, Para qué que lo, pena, se le ve la pantalla de Google Meet. No sé si de pronto no le ha dado la presentación. Tiene que darle al icono de la presentación. pero aquí me está diciendo que dejar de compartir como si la estuviera compartiendo. O sea, vuelvo y mira, aquí dejé, aquí la estás viendo. Esa es la pantalla, pero de los usuarios de Google Meet.
le ha dado de pronto a la Ah, pantalla. ya. Espérate, yo veo una cosa, esto que no me da eh, dejar de presentar, o sea, aquí dejé de presentar, sino que es curioso que no me coge ah, toda la pantalla. Vamos a ver si aquí me da. Debe abrir la presentación, darle presentación y cuando ya esté en la presentación, entonces ingresa a Google Meet y le da a compartir. Ahora sí. Ahora, espérate, yo la amplío. Ahí ya se ve. Sí, señor, ahorita sí. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, quiero que también entendamos algo y es que, a ver, si nos situamos aquí en Colombia, pues generalmente definimos ambientes hipobáricos, lo relacionamos con las montañas, pues en este caso la media y podría decirse alta montaña, ¿no? Uno generalmente aquí habla de un ambiente pues ya hipobárico como tal cuando van al Tolima, los que van de pronto están en el Ecuador y están en Quito van al Cotopaxi, los que están en el Perú y van a qué sé yo, a Lichinca, van a cualquier cantidad de montañas que tienen allá. O sea, pues generalmente es un concepto más relacionado con la alta montaña que, digamos, con altitudes intermedias. Pero sí, obviamente, pues vuelvo y le repito, esto también depende de cómo se evalúe, ¿no? Pues, si usted sitúa a ese ser humano que está a nivel del mar a 2.000 metros sobre el nivel del mar, pues obviamente para él está básicamente en un ambiente hipobárico y es más, puede inclusive llegar a desarrollar ciertas patologías, ¿ya? Entonces es un concepto bastante relativo, digámoslo así. Bueno, aquí quiero hablarles algo bien particular. Mire, el ser humano desde la antigüedad ha visitado las montañas. Ya, de hecho, esta imagen muestra un antecedente histórico de los incas, ya, hace mucho tiempo, este pueblo, pues, toda esta cultura visitaba la alta montaña y específicamente se encontró en un cerro al norte de Chile, muy cerca al desierto de Atacama, a 5.400 metros de altura específicamente, una momia, pues un niño momificado casi perfecto, pues según la ciencia médica. Él fue llevado allá con un fin, digamos, relacionado con una ceremonia, pues es un tema religioso, ¿ya? Y el cuerpo de él fue encontrado a esta altitud. Obviamente él estaba como semienterradito, pues, y ¿qué pasa? Que el desierto de Atacama tiene unas características y es que es un ambiente de muy baja humedad. O sea, tienden a momificarse los cuerpos y de hecho se han momificado durante muchos años, pues estos cuerpos que fue producto de estas culturas y se conservan, o sea, casi o sea, en un estado muy, muy bueno, pues, o sea, se alcanzan a distinguir los rasgos, o sea, realmente parece que fuera un niño que está durmiendo, que está un poquito mugroso, pero es increíble, pues, el nivel de qué, al nivel de detalle que se puede ver pues su piel y cómo se puede, cómo se conserva durante tanto tiempo. Entonces, los incas llevaban y sacrificaban estos niños, como le digo, relacionado esto pues con un ritual religioso. Y entonces ahí es donde se entiende que el ser humano está visitando la alta montaña pues desde hace mucho tiempo, ¿ya? Y estamos hablando, mire, momias de más de 7.000 años de antigüedad, ya, o sea que es una vaina pues extensa, ¿no? En términos de tiempo. Ahora bien, hay otra situación y es que actualmente el ser humano, digamos, vive prácticamente en ambientes hipobáricos, en ambientes de altitud. Y es un ejemplo, pues, encontrar esto en el norte de Chile, en el sur del Perú, se encuentran muchas minas de extracción de minerales y son minas ubicadas a 5.000 y casi 6.000 metros de altitud, con todas las dificultades que eso conlleva para un ser humano el estar trabajando pues todos los días de la semana, del mes a esa altitud. O sea, son cualquier cantidad de problemas, son ambientes que además de ser muy fríos, son ambientes secos, son ambientes donde prolifera mucho el polvo. Yo recuerdo alguna vez estando
cuando tuvimos la oportunidad de escalar el Aconcagua en Argentina, el trayecto que haces hasta el campo base, hasta Plaza de Mulas, que son más o menos 40 kilómetros, esa región de la cordillera de los Andes ahí es muy seca, ya, y hay mucho polvo, y se levantan cortinas de arena, pues, de polvo, y eso al final termina respirando todo ese polvo y tus sistema pues, respiratorio, tus fosas nasales terminan pues lesionadas, maltratadas después de un mes de estar pues en esas condiciones. Entonces estos trabajadores expuestos a esa altitud y además pues de las patologías propias de los ambientes hipoáricos, se les convierte pues en un problema. Algunos inclusive viven a nivel del mar y es curioso porque cuando bajan a nivel del mar y quieren retornar otra vez a esa altitud, resulta que su cuerpo básicamente no se adapta, ya no se volvió a adaptar y terminan teniendo problemas pues con laborales, ¿no? Porque pues obviamente su rendimiento ya cae considerablemente, además pues de las ausencias que tienen con respecto a sus familias, ¿ya? Entonces son ambientes complejos, difíciles, pero que en la actualidad el ser humano pues habita estos lugares de hipoáricos. En el Perú hay un pueblito que de hecho hasta el día de hoy pues está trayendo muchos problemas medioambientales porque hay una extracción de oro en un pueblo que está como a 5.500 metros y ese pueblito pues es un tema social terrible porque pues prácticamente se han asentado sobre las faldas de un glaciar y la contaminación, pues eso no hay alcantarillado, eso ya no hay ningún drenaje y todos los, digamos, desechos los tiran directamente al hielo y el hielo mismo es el que utilizan para hacer agua. En todos los desechos fecales se terminan allá también, además de que hay robos. Bueno, eso es un problema social terrible pues para el Perú en ese punto específico pues de la geografía peruana. Obviamente el Perú tiene otros lugares muy bonitos, muy cuidados, muy protegidos, ¿no? Pero pues digamos que ese problemita puede verse también reflejado en muchos puntos de la geografía de todos los países del sur, ¿no? Bueno, ahora bien, entendamos otra cosa. Tienen esta tablita. En esta tablita vemos básicamente pues en la parte superior izquierda, es como la división pues de las capas atmosféricas. Básicamente pues la vida en la Tierra se sitúa aquí en la troposfera, ¿ya? Los aviones, para que tengamos una idea, vuelan más o menos en el límite entre la troposfera y la estratosfera, ¿no? Listo. Entonces ahora hacia la derecha vemos una montañita donde se ha plasmado pues unas cotas, pues unas altitudes. Habla de 1.000 metros, me he considerado como una altura bajita, 2.000 metros, una altura media, bueno, 5.500 metros a altura alta, pues según ese dibujito, y una extrema altitud ya pues después de los 5.500 metros. Se dice, según la ciencia médica, el ser humano no debería que habitar a más de 5.500 metros, porque ¿qué es lo que sucede? Que ya a partir de esa altitud, empieza el deterioro del ser humano. De hecho, hay una cota que es a partir de los 8.500 más o menos metros, bueno, un poquito menos, eso es muy relativo también, pero más o menos esas altitudes superiores a 8.000 metros, hasta los 8.852 metros del Monte Everest, es lo que en el montañismo se conoce como la zona de la muerte. De hecho, ahora que recuerdo, hay unos textos que hablan que a partir de los 7.900 específicamente se considera como la zona de la muerte. A partir de esa altitud, el ser humano ya no se adapta a la misma. Por más que pretenda hacerlo, no se adapta. Es un proceso de deterioro gradual en términos de minutos, de horas y de días. En pocas palabras, el ser humano empieza a morir lentamente. De hecho, el ejemplo clásico de esto es que cuando los montañistas pretenden hacer estas montañas de 8.000 metros, prácticamente tienen un chance de hacer cumbre. Y si en ese lapso de 24 horas no hicieron cumbre, prácticamente tienen que descender porque quedan tan deteriorados, cansados, deshidratados y lastimados que no da para hacer un segundo intento de cumbre. Y pues la permanencia del ser humano a partir de esos 7.900 metros debe ser lo más corta posible. Y un ejemplo es lo que sucede en el Monte Everest,
en el campamento 4, que está precisamente a 7.900, y esa tarde-noche que los montañistas se emplean para aclimatarse, entre comillas, para ascender a la Everest, realmente no se están aclimatando. El tipo ni duerme, ya en esas horas, el tipo llega más o menos a las 4 de la tarde al campo 4, y a las 12 de la noche tiene que, inclusive antes, a las 10 de la noche tiene que alistarse para salir. Si pretende hacer cumbre, los primeros que llegan aproximadamente a la cumbre están a más o menos 6 de la mañana, 7 de la mañana. O sea que ese lapso de tiempo que pasa en el campamento 4, entre comillas, descansando, realmente no es un descanso. El tipo está taquineico, el tipo está taquicárdico, el tipo no puede conciliar el sueño, pues el tipo no le provoca comer absolutamente nada, casi que se tiene que obligar es a hidratarse, que es lo más importante, ¿ya? Pero aún así le toca que salir a caminar esa noche. Entonces, mire cómo la literatura juega un poquito, pues, con respecto a estas altitudes. Y en la parte de abajo sí quiero que observemos algo. A ver, miren que en el lado izquierdo hablamos de metros. Entonces, a nivel del mar, pues si lo medimos en milímetros de mercurio, entonces decimos de que hay 760 milímetros de mercurio en términos de presión atmosférica, ¿no? Una atmósfera de presión, ¿listo? Pero cojamos una montaña hipotética que tenga 6.140 metros su cumbre. Entonces, mire que la presión atmosférica como tal disminuye. O sea, si usted sitúa un ser humano a nivel del mar versus uno que lo sitúe a nivel de esa cumbre, esa montaña de 6.140 metros, en esa cumbre la presión atmosférica va a disminuir considerablemente. Mire, 356 milímetros de mercurio, o sea, tiene menos capa de aire encima, digámoslo así, ¿ya? Ahora, eso a la larga, ¿qué acarrea? ¿Ya? Y ahí va la explicación. En muchas, digamos, ocasiones, la gente tiende a asociar el ascender en altitud con una disminución del porcentaje de oxígeno. Dice, no, es que allá hay menos oxígeno. Y resulta que el oxígeno, el porcentaje de oxígeno es el mismo en la cumbre del Monte Everest que a nivel del mar. ¿Cómo así? No, es que el problema no es que disminuya el porcentaje de oxígeno sigue siendo el mismo, 21%, ¿ya? Lo que realmente disminuye es la presión parcial del oxígeno. Y resulta que el ser humano respira fundamentalmente es por presión. Necesitamos que esa presión parcial del oxígeno sea relativamente elevada. Y es más, mire, a nivel del mar, aproximadamente la presión parcial del oxígeno que está en el alveolo, ya donde se hace el intercambio gaseoso, es de 100 milímetros de mercurio. Bueno, de pronto un texto puede decir un poquito más, pues, pero más o menos es de 100 milímetros. Digamos que parte de esa presión parcial se pierde en el espacio aéreo muerto anatómico, pero la que le llega ahí al alveolo y donde se hace el intercambio gaseoso son 100 milímetros de mercurio. Y si usted compara esa presión que hay con un tipo que esté a 6.140 metros, ojo, la presión parcial del oxígeno a nivel alveolar va a ser de 35 milímetros de mercurio. O sea que acuérdese que eso es un gradiente de presión. Y si hay una buena presión, pues obviamente va a haber un buen paso de oxígeno hacia el capilar, una buena saturación. Pero miren, ahí arriba, 6.140, la presión parcial del oxígeno es poquita, ya es pequeñita. Y por ende, obviamente, pues la oxigenación, en este caso la saturación de la hemoglobina con el oxígeno va a ser mínima. O sea, obviamente, alrededor de esto, el cuerpo genera una cantidad de mecanismos, digámoslo así, para tratar de obtener la mayor cantidad de oxígeno, ya para que con el tiempo haya un mejor rendimiento. Entonces, lo que disminuye no es realmente el porcentaje, no la presión parcial de ese elemento fundamental que se llama oxígeno, es el que necesitamos que exista una buena presión parcial, ¿ya? Para que sea fácilmente respirable y haya un buen intercambio gaseoso y haya una buena perfusión de los tejidos por parte de ese gas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ojo, aquí viene algo fundamental y es que les decía, el cuerpo pues realiza una serie de ajustes, ¿ya? Básicamente los ajustes que se dividen en tres. Hay una mayor tasa ventilatoria,
Claro, usted cuando está en ambientes hipováricos, eso respira rápidamente, o sea, realmente está taquineico, está respirando cualquier cosa insignificante como desplazarse un par de metros, no sé, llevar un morral, hacer un campamento, pues tiene una exigencia ventilatoria bastante alta, ¿ya? Eso es inevitable, ¿ya? Hay un mayor gasto cardíaco. Recuerdo los primeros días, pues el primer día que usted va y duerme en altitud, eso usted lo único que hace es escuchar el corazón, hermano. Ya esos latidos del corazón, pum, 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 ahí en ese pecho. Y pues obviamente si usted hace actividad física, pues con mayor razón, ¿ya? Y hay una serie de cambios bioquímicos. Esos cambios bioquímicos básicamente se ven representados por la liberación de eritropoyetina. Ya esta hormona lo que hace es que va y le toca, ya le dice a la médula ósea de los huesos, le dice, vea, libéreme más glóbulos rojos, ya, libéreme más glóbulos rojos, necesito más transportadores de oxígeno. Lo que pasa es que esa liberación de esa eritropoyetina, eso no ocurre instantáneamente, eso toma un tiempo, eso toma unos días. Y la adaptación de un ser humano para alcanzar la cumbre del Everest, si usted se va al Everest con intenciones de escalar, más o menos se le va a usted un mes y medio. Quítele más o menos 15 días de desplazamiento, pues, del vuelo, todo el tema. Y el otro mes es pura y física aclimatación a los diversos campamentos que tiene, pues, la montaña, pues, dependiendo de la ruta y de la dificultad que usted escoja, ¿ya? O sea, algo que quiero que entendamos es que, miren, las dos estrategias, digamos, que el cuerpo emplea para aclimatarse, muchas están condicionadas a un tema genético. La literatura médica alrededor de las patologías de altura definitivamente ha dicho que la genética juega un factor fundamental. Mire, en la experiencia que yo tuve, conocí muchos montañistas, o por lo menos que quisieron ser montañistas, y que eran grandes competidores de carreras atléticas, digamos, en las ciudades, pues, ya más o menos desde los 0 metros, más o menos hasta los 2600. Y recuerdo estar en lugares donde estos personajes, pese al hecho, pues, de tener resistencia física, no lograban o con dificultad lograban adaptarse a los ambientes hipováricos, ¿ya? Y recuerdo especialmente un compañero alguna vez, pues no sé si vivirá el hombre todavía, pero el señor se destacaba porque era un buen corredor, ganaba muchas carreras de aventura inclusive, y todas estas maratones y todas estas vainas de las ciudades, pero el tipo cuando llegaba a ambientes hipováricos básicamente se descompensaba. Yo los recuerdos que tengo de él eran siempre verlo en ambientes hipováricos vomitando. No lo vi en ningún momento pues con una patología, un edema pulmonar de altitud, no, pero sí pues con la enfermedad aguda de montaña o el mal de altura que le llaman, o el soroche. Entonces, genéticamente, su cuerpo no es apto para ese ambiente hipovárico, no reaccionan, y el tipo intentaba hacer una buena aclimatación y no lo lograba. Por el contrario, me tocaron muchos momentos, pues, en los que tuve la oportunidad de llevar gente que nunca había estado en ambientes hipováricos y que, por el contrario, lograban una adaptación increíble, ¿ya? Y obviamente, o sea, estoy hablando de gente que hace deporte, ¿no? Porque pues yo no puedo pretender llevar a una persona sedentaria para que vaya y escale el Everest, ¿ya? Y eso pues es absurdo, ¿no? Se requiere un entrenamiento físico. Entonces, el tema genético juega un papel importantísimo y definitivamente la ciencia lo ha resaltado, ¿ya? Usted puede ser apto para un ambiente hipovárico o por el contrario no lo es. Y por el otro lado, pues está también la parte de adaptación, ¿no? La parte de adaptación, o sea, y de entrenamiento, pues, porque es que esto no se logra adaptarse a los ambientes hipováricos, no se hace, pues, con la fe elevada al cielo, ¿no? Esto aquí hay que entrenar. Aquí hay que acostumbrar el cuerpo a los ambientes hipováricos. Yo cuando empecé en el tema, recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de escalar un 5000, me dio duro un poquito, esa vez cefalea, dolor de cabeza, náuseas, de pronto habré vomitado. Eso me duró dos salidas, y recuerdo que posteriormente ya me adapté y nunca me volvió a molestar más, pues.
el tema de las patologías de altura, afortunadamente, ¿no? Porque eso no es una experiencia muy bonita para los que lo han vivido. Y ahora les explicaré qué tipo de patología y cuáles son las más graves. Entonces es un tema también de entrenamiento, pero la genética juega también un papel fundamental. Y ojo, hay circunstancias, hay condiciones en las que, mire, también ha pasado, y lo he conocido puntualmente con compañeros, lo he visto en compañeros que practicaron montañismo durante muchos años, que se entrenaron, digamos que tenían todas las condiciones necesarias para escalar una montaña, y ese día llegaron y se hematizaron, un edema pulmonar el primer día, sorprendidos todos, pues, porque no nos esperábamos de que ese personaje fuera a reaccionar de esa manera. Y la literatura también está, ahí está escrito la cantidad inclusive de grandes montañistas, pues, en la historia, que el último día del campamento les dio un edema pulmonar, ¿ya? Y eran personas, pues, dedicadas enteramente a esa actividad. Entonces también hay cierta predisposición cuando se juntan muchas cosas, ¿ya? Cuando se junta la deshidratación, cuando de pronto tienes algún problema respiratorio, no sé, producto de una gripe, cuando ese día pues no se dieron las condiciones, sino que por el contrario todo lo malo se juntó y bueno, te ganaste esa lotería de una patología de altura, ¿listo? Entonces, estos cambios fisiológicos, ¿de qué dependen? O sea, ¿de qué depende la aclimatación de un ser humano? Depende del ascenso, ¿ya? Qué tan rápido suba, qué tan despacio suba. Bueno, en los primeros inicios del deporte teníamos la mala costumbre y era que subíamos corriendo, eso era un tema competitivo a la edad de 18, 20, 25 años. Después uno va entendiendo que es mejor adaptarse lentamente, que es mejor ascender lentamente y así permitirle al cuerpo generar esa adaptación, ¿no? Pero pues obviamente si tú asciendes muy rápido en una montaña, la probabilidad de que te entres en este tema pues de las patologías de altura es bastante alta. Tuve alguna vez un compañero que tenía por costumbre ascender muy rápidamente a las cumbres de las montañas, pero había un pequeño detalle y es que cuando él llegaba a las cumbres se quedaba a dormir allá y no regresaba ese mismo día, ¿ya? Y eso estuvo mal, porque resulta que después de muchos años de hacer esto, pues ya con los años también, pues con la vejez, digámoslo así, pues ¿qué sucedió? Que su cuerpo genera un primer edema pulmonar. Bueno, el hombre bajó, un poquito de dificultad. Posteriormente, el tipo vuelve y hace el mismo ascenso, se queda en la cumbre y su cuerpo vuelve y se edematiza. Ya baja con dificultades, tercer intento a otra montaña, la misma cosa. Finalmente el tipo tuvo que dejar el montañismo y la escalada, porque su cuerpo cada vez que se exponía a un ambiente hipovárico, básicamente reaccionaba generando un edema pulmonar, ¿ya? Entonces, también es un caso bien particular, ¿ya? Cuando en algún momento subíamos a montañas altas y queríamos ascender a toda velocidad, por el contrario, yo lo que hacía era que bajaba ahí mismo, o sea, ponía mi cuerpo a ese ambiente hipovárico, pero bajo, ya vuelvo al valle. Entonces, creo que como estrategia, pues me sirvió. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en los grupos de socorro, pues obviamente la necesidad de que lleguen rápido es bastante alta, ¿no? Y de hecho, cuando, por ejemplo, en el Perú, cuando se forman guías de montaña, una de las características, pues, que se le exigen al aspirante es que tenga adaptabilidad a los ambientes hipoáricos, porque pues no puede pretender una persona que llega a 3.000 metros y ya le da dolor de cabeza, pues, hacer las funciones de guía de montaña, ¿no? Entonces, pues si algo distingue a los guías es que tienen esa capacidad de adaptación, ¿ya? Entonces, los ascensos rápidos, pero a la larga, vuelvo y repito, o sea, la velocidad de ascenso realmente no se mide en términos, pues, de cuánto camino yo, no, simplemente la literatura dice, mire, máximo por día 800 metros de desnivel. Por lo general se recomiendan que suban 600 metros. O sea, usted con una cota máxima de 800 metros de desnivel por día, muy fácilmente puede prevenir las patologías de altura. Entonces, normalmente en las montañas lo que se hace es que se sube un día hasta el campo siguiente,
pero se desciende el mismo día. Se sube al otro día hasta ese campo y ahora sí se queda usted. En el Everest, por ejemplo, este juego de subir y bajar se hace hasta el campamento 3. De hecho, cuando los montañistas llegan al campo 3, lo que hace es que bajan nuevamente al campo base y descansan un par de días, se hidratan, comen, y cuando ya ven una ventana climatológica buena, pues donde la montaña da unas 24 horas de opción de chance para poder ascender, ahí sí los montañistas arrancan el ascenso nuevamente hasta el 3, para el otro día llegar al 4, que es la zona que yo les digo que se llama la zona de la muerte, y esa misma noche atacar la cima y regresar al 4 al otro día, y algunos de ellos inclusive no se quedan en el 4 porque en el 4 no se descansa, en el 4 hay un deterioro progresivo, ¿ya? Y muchos hacen el esfuerzo para llegar hasta el 3, para que en el 3, pues que está un poco más bajo, pues sí puedan tener alternativa de descanso. Bueno, que también de qué depende de la edad. Mire, aquí sucede algo bien particular. Yo diría que este deporte es todo lo contrario. Ustedes ven que un futbolista, qué sé yo, tiene 18, 17, 20 años y está en el clímax pues de su carrera profesional. Y cuando ya llega a los 30, 35, 40, no, ese man ya tiene que retirarse. No, aquí ocurre lo contrario. Aquí cuando tú ves a una persona de 40, 50 años, 60 años, que ha hecho montaña toda la vida, tiene una capacidad de adaptación increíble, tiene una resistencia física. Ojo, la resistencia física es una cosa, la otra es la velocidad. Y se los digo porque en muchas ocasiones, recuerdo cuando íbamos al Huascarán en el Perú, que es una montaña de 6.700 metros, yo era muy observador de las edades que frecuentaban esta montaña. Y por lo general las personas que intentaban esta montaña, que realmente es un macizo, ¿no? Eso, que tiene dos cumbres principales y tiene un hermanito que llama el Chopicalpi que queda atrás. Cuando intentaban esta montaña eran personas generalmente de edades superiores a 40, 50, no estoy diciendo que no hayan jóvenes, pero eran por lo general ya veteranos. Y es curioso porque en algún momento detallé cordadas, grupos de montañistas de 18, 20, 25 años que arrancaban como cabras pues por la montaña y nos dejaban regado a la gente, y por allá a las 4 o 5 horas ya los veía usted con la lengua afuera. Y por el contrario, los veteranos, los viejitos, entre comillas, pues de 50, 60, 70 años, y arrancaban a un paso constante, corto, pero no paraban y terminaban llegando primeros a la cumbre. O sea, estas personas, vuelvo y repito, con la edad, con el entrenamiento, generan mucha resistencia física y mucha más adaptabilidad a las diferencias de altitud, ¿ya? La condición física, pues obviamente hay que hacer deporte, hay que entrenar, todo lo que esté relacionado con el tema aeróbico, correr, montar en bicicleta, nadar, etcétera, pues, y obviamente lo que más ganancia le da a uno, pues, es hacer la propia actividad, ¿no? Irse acá a hacer montañismo, pues con su morral, su maleta y camine montaña arriba. Bueno, la tasa de aclimatación, en esto, historia del mal. Bueno, este pedacito sí es importante. El tema del historial, si ustedes están metidos en un grupo de socorros, si están conformando una unidad de rescate en montaña, es conveniente preguntar a la gente que está como aspirante, bueno, cuénteme un poquito acerca de su historial de montaña. Y esto con el fin de indagar un poquito en cualquier irregularidad, cualquier, digamos, patología que haya sufrido. ¿Cuántas veces en el pasado me tocó gente que empieza a sacarle la información pues poco a poco? Venga, cuénteme cómo le fue en esa montaña. Entonces el tipo me decía, no, es que eso por allá me dolió la cabeza y yo no se me quitó ese dolor. No, es que fui a otra montaña y eso por allá empecé a vomitar. No, es que fui a otra y eso me tuvieron que bajar porque empecé con una dificultad respiratoria. Entonces yo decía, no, mi compañero, yo usted no lo llevo a una montaña. Eso es un problema a la larga, hermano. Sí, al final terminará convirtiéndose en un dolor de cabeza. O sea, genéticamente su historial dice, no, este man no se va a adaptar a ese ambiente hipovárico, ¿ya? O sea, digamos, viéndolo de una manera pues trágica, porque vuelvo y le repito, hay gente que no se adapta con mucha dificultad.
Listo, no quiere decir que alguien que te diga, no, es que ese día me dio mal de altura, pero posteriormente llegué a otra montaña y me sentí muy bien. Bueno, eso es normal, sobre todo cuando se inicia el proceso de aclimatación, el primer día, la primera salida, es normal. Pero pues la idea es que el ser humano vaya mejorando, ¿no? O sea que si usted va con intenciones de hacer un par de montañas en Bolivia, en Perú, entonces la primerita, pues de pronto la adaptabilidad le cobre su precio, pues un poquito de dolor de cabeza, qué sé yo, pero pues la idea es que a medida que va ascendiendo el resto de montañas se vaya sintiendo mejor, ¿no? Bueno, medicamentos, pues definitivamente aquí hay que tener mucho cuidado con el tema del consumo de medicamentos en altitud, ¿no? Y sobre todo, esto hay que tenerlo presente cuando se intenta tapar el sol con las manos. Y diría que ese es uno de los grandes problemas que hay alrededor de las patologías de altura. Si la gente fuera consciente un poquito más de que lo mejor es detenerse, o en algunas ocasiones que lo mejor es bajar, perder un par de metros o por el contrario definitivamente cancelar la salida, yo creo que no habría tanto muerto, pero la gente tiende a doparse y esto lo he visto en muchos compañeros, lo vi durante muchos años, compañeros que usaban analgésicos, cualquier cantidad de analgésicos para doparse, para intentar hacer cumbre, para esconder sus dolores, para esconder ese dolor producto de ese cuerpo que grita y dice no más. O sea, nunca estuve de acuerdo con esto, con el uso de medicamentos, pues, con ese fin, pues, para pretender llegar a la cumbre de la montaña. Obviamente, en algunas ocasiones hay que usarlos porque, pues, definitivamente el tipo, pues, ya empeoró, pero hay que darle manejo a esto. Y obviamente, pues, eso también me tocó alguna vez, ¿no? De ver montañistas borrachos en alta montaña, man. No, en esto se ve de todo, ¿ya? Y pues obviamente se convierte en un peligro, ¿no? Para ellos y para el resto del grupo, ¿no? El esfuerzo físico, pues hay que tratar de saber qué somos capaces de hacer, ¿no? Hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no? Mire, cuando uno intenta una escalada técnica, básicamente son 20, 30 horas, 40 horas de actividad física, ¿ya? Eso es lo que generalmente conlleva, pues, una escalada, estoy hablando yo de una escalada de una pared de 800, 1000 metros de hielo y roca, ¿ya? Entonces es saber, hombre, hasta dónde soy capaz de soportar ese esfuerzo físico, ¿ya? Y saber de que entre más esfuerzo físico, más demanda, pues más probabilidades hay de que sufras todas estas patologías, además de que te vas a deshidratar enormemente. Uno de los grandes problemas de la altitud es la hidratación. De hecho, lo más importante en ambientes hipobáricos y en alta montaña es hidratarse, más que comer, diría yo. Mire, cuando uno sale a intentar una cumbre, eso ya uno no vuelve a comer nada después de 20 horas, 30 horas, dependiendo pues de la dificultad de la ruta. Y en muchas ocasiones ni agua toma porque la cantimplora con el agua termina congelándose. Entonces es un problema berriondo tratar de mantener agua líquida. Alrededor de la industria pues del montañismo se han tratado de generar acciones o equipos que traten de preservar pues el agua líquida, pero eso al final, esa misma pregunta se la hice a un 8000ista y me dijo, no, Carlos, hermano, eso después de que uno sale a la cumbre, sepa y entienda que se minimiza mucho el consumo de agua. Ahora, hay que tratar de hidratarse previo a la cumbre, claro, lo que más se pueda, ¿no? Hidratación, hidratación, y si esa hidratación sirve para llevarte hasta la cumbre, para en la cumbre volverlo a hacer, pues maravilloso. Vuelvo y le repito, con todas las dificultades que eso conlleva, hacer agua en ambientes hipobáricos, en ambientes de glaciares complejos, porque hay que derretir el hielo, hay que utilizar combustible y la hidratación siempre termina siendo poca realmente. Bueno, la preaclimatación también es importante, o sea, cuando uno pretende hacer un 6000 o un 7000, pues previamente lo más recomendable es hacer un 5000, ¿ya? Y así sucesivamente. O sea, normalmente cuando se fija una montaña, recuerdo cuando íbamos a escalar los 6000 allá en el Perú, pues las montañas de 6000 metros, previamente hacíamos siquiera 2, 3, 5000, ya para ganar la aclimatación, la adaptabilidad
que nace después de muchas semanas, ya de muchas semanas, y poder enfrentar ese gran reto, ¿no? De esa gran montaña, de esa ruta técnica, de esa pared, ¿ya? Entonces no llegábamos pues directamente a la montaña misma. De hecho, pues bueno, sí lo hicimos en algunas ocasiones. Ya yo recuerdo cuando escalábamos el Chimborazo en el Ecuador, en muchas ocasiones no nos aclimatábamos en otras montañas, sino que llegábamos directamente al Chimborazo y lo que hacíamos era que caminábamos en las mismas laderas de la montaña por la ruta Wimper. Recuerdo que subíamos, hacíamos ascensos por hasta 5.400, 500, unos 2 o 3 ascensos, 2, 3 días, y pues ya después de unos 4 o 5 días de sentirnos bien, ahora sí tomábamos la decisión de ascender pues por la ruta hasta la cumbre. ¿Ya? Entonces es lo mismo que se hace en las grandes montañas de 8000. El frío, ojo que el frío pues también tiene sus consecuencias pues con respecto pues al tema de la adaptabilidad. Obviamente pues aquí nacen otras cosas, las congelaciones que tanto perturban pues a los montañistas y que en algún momento hemos sufrido todos, ¿no? Congelaciones de primer grado, y sería otro tema pues por tratar y otras recomendaciones. Las condiciones médicas, obviamente, pues hay que tenerlas en cuenta. Alguna vez recuerdo que tuve la oportunidad de llevar una persona hipertensa a una montaña y creo que lo hice muy bien porque le generé un programa de aclimatación muy lento, exageradamente, casi que la cota diaria era de 400 metros, no más. Y pienso que fue exitoso porque al final esta persona llegó a la cumbre, bajó sin ningún problema. Obviamente pues era una persona que estaba medicada, era una persona que tomaba con disciplina sus medicamentos y que en todo momento le hicimos mediciones de presión arterial y estuvo bien, pues. Entonces se hizo de manera adecuada, ¿ya? Bueno, ahora, ¿cuáles son las 3 patologías relacionadas con los ambientes hipováricos? Entonces, por un lado tenemos la enfermedad aguda de montaña. Esta enfermedad aguda de montaña en algunos lugares de la Tierra le llaman mal de altura, soroche, alpuna, tiene muchos nombres, ¿ya? Y digamos que los seres humanos que visitamos los ambientes hipováricos de alguna manera desarrollamos cierta enfermedad aguda de montaña en las primeras horas o días de aclimatación. Lo que pasa es que a veces es muy leve, o sea, realmente uno no alcanza pues a percibirlo, pero pues a la larga sí todos desarrollamos cierto grado pues de enfermedad aguda de montaña. Lo que pasa es que con los días pues ya la aclimatación nos permite adaptarnos y ya el rendimiento mejora muchísimo, ¿ya? Y finalmente nos adaptamos. Habrán otros que no lo hacen, ¿no? Recuerdo alguna vez de esas locuras pues que uno hacía muy joven, de aquí de Cali salimos a las 3, no, como a las 2 de la mañana, dijimos vámonos para la cima del Nevado del Ruiz. Y así fue, arrancamos en la madrugada, 1, 2 de la mañana de aquí, llegamos a Manizales, algo así pues por la mitad de la mañana, y vea, a las 6 de la tarde estábamos acampando a 5.000 metros, allá en el Nevado del Ruiz, ya en una de las faldas del Nevado del Ruiz, y pues en menos de 18 horas de los 980 metros de esta ciudad a 5.000 metros, pues es un cambio fuerte, ¿no? Recuerdo que a todos nos dio cefalea, pues dolor de cabeza. Al otro día, pues a mí se me quitó, pero de los 5 que fuimos, 2 se tuvieron que regresar. Entonces, pues a la final sí es una locura, es una irresponsabilidad, porque pues no es la manera correcta de ascender a una montaña, y pues estos dos amanecieron se les exacerbó más ese dolor de cabeza, se tuvieron que bajar. Nosotros sí continuamos a una travesía, pero pues no es la forma adecuada de hacerlo, ¿no? Y la otra patología es el edema pulmonar de gran altitud, ya que es el más típico, es el más común, ahora les comento esto. Y finalmente el edema cerebral de gran altitud, que es una forma neurológica severa, es grave. En algunas ocasiones hay seres humanos, y me ha tocado presenciar la muerte de pacientes que en ambientes hipováricos con las 2 patologías, edema pulmonar y edema cerebral. Entonces es complejo. Bueno, la enfermedad aguda de montaña, básicamente hay 3 cosas que quiero resaltarles y son las siguientes.
Uno, hay que aprender a reconocer el tema de la sintomatología, o sea, la cefalea, el dolor de cabeza, eso hace referencia a la enfermedad aguda de montaña. La idea es que esa cefalea debe desaparecer, o sea, si usted llegó a los 4.000 metros y tiene cefalea, hombre, pues ni por ningún motivo debe subir a 4.600 hasta que no se le pase ese dolor de cabeza. Por el contrario, si eso se empeora, porque es una cefalea que no cede ni con analgésico. Usted se toma algún Dolex, qué sé yo, y eso no se le quita, hermano, ¿ya? Entonces, si eso se exacerba, si se empeora, hay que bajar, hay que bajar. ¿Qué sucede con las patologías de altura? Las patologías de altura, el principal remedio, por citarlo de alguna manera, o la principal acción que se debe tener es detenerse, descender, detenerse a ver si me habitúo, pues, si esos síntomas desaparecen y no seguir hasta el siguiente campamento hasta que esos síntomas ya desaparezcan y ya haya una estabilidad, pues, del cuerpo, o descender, descender 600, 800 metros, muchas veces es algo muy bueno y hace que el cuerpo, digamos, se estabilice y ahí sí al otro día o a los 2 días volver a la cota, pues, donde se quedó y retomar, pues, el ascenso, ¿ya? O definitivamente ya abortar, pues, la salida, como decíamos en el montañismo, hermano, la montaña no se va a ir, la montaña va a estar ahí y lo más importante es su vida, ¿ya? Entonces la cefalea es más o menos digamos, la molestia mayor para muchos de los que entran en esta categoría de enfermedad aguda de montaña. Las náuseas, sí, efectivamente la gente siente muchas náuseas. En algunas ocasiones, Messi, yo le decía a la gente, hermano, si tiene náuseas, vomite. Uy, la única manera de lidiar con esto y para que se le quite esa vaina, vaya a vomitar, hermano. Aguantarse esas náuseas sin vomitar, de verdad que es maluco. Obviamente ahí viene otro tema que es la deshidratación. El man vomita, pero hay que hidratarlo, hay que hidratarlo, hidratarlo. El insomnio es muy frecuente el primer, o segundo, hasta tercer día, sobre todo cuando se llega a una cota, pues a una altitud específica. Esa noche usted no duerme, como le digo, siente ese corazoncito ahí bombeando, trabajando rápidamente. El mareo, ya en algunas ocasiones puede llegar a ocurrir, lo he visto muy poquito, pero puede ocurrir. Fatiga, pues definitivamente, un poquito de malestar, usted no hace más de lo que tiene que hacer, ya, es así de sencillo cuando tiene todos estos síntomas, todos estos signos, falta de apetito. Bueno, es algo propio de la alta montaña, casi que la alimentación debe ser agradable al gusto, que usted lo vea y que realmente le apetezca, que usted quiera. De hecho, es un tema fascinante y con el cual hemos experimentado, o sea, enormemente, ¿ya? Y se lo digo desde la experiencia, o sea, hemos comido cualquier cantidad de cosas, alimentos empacados al vacío, liofilizados, raciones militares, ensure, chocolatinas con alta carga energética, bueno, cualquier cantidad de cosas. En lo personal, a mí me gusta alimentarme con algo lo más parecido posible a la alimentación que tengo aquí abajo. Todos estos productos empacados al vacío y todos esos polvos los ensayé durante muchos años y al final me di cuenta que no me gusta, que al final termino, no sé, me sabe todo eso es a remedio, hermano. Entonces trato de que la alimentación sea lo más parecida a lo que consumo aquí abajito. Obviamente allá no voy a hacer unos frijoles con garra, allá no voy a hacer unos garbanzos porque pues es un problema ya de cocción, pues, pero pues en general muchos carbohidratos, mucha pasta, muchas sopitas que hacíamos y llevábamos nuestros gustos, pues, dulcecitos, cositas que eso, llevábamos cosas que realmente nos apetezcan comer, ¿listo? Con todos los problemas del peso y todo esto. Bueno, ojo, en la identificación es importante que cuando usted se enfrenta a un paciente que cursa con todos estos signos y síntomas, hay que indagar un poquito sobre el historial médico de ese paciente, qué antecedentes médicos tiene ese paciente, ¿ya? ¿Cuándo fue el inicio de los síntomas? ¿Hace cuántas horas lleva con esos síntomas? ¿Hace cuántos días tiene esos síntomas? Si usa algún tipo de medicamento. La gente abusa mucho de los medicamentos, vuelvo y le repito, o sea, uno los veía 2 y 3 aspirinas dopándose con esa vaina, hermano,
y cualquier cantidad de cosas más. El uso de alcohol, ¿no? Es un error, ¿no? Que la gente dice, no, es que me voy a calentar porque siento alcohol. Resulta que cuando usted consume alcohol, su cuerpo hace una vasodilatación y lo que hace es perder mucho más rápido el calor corporal, ¿ya? Entonces el alcohol, sí, da una sensación como de calor cuando usted lo traga, cuando baja pues por el esófago, es como que si le calentara, pero fisiológicamente lo que va a hacer es ponerlo a perder calor mucho más rápido, el calor corporal, entonces no se debe consumir en altitud. El esfuerzo físico, ¿qué tanto esfuerzo físico hizo? Bueno, hay que tomarle los signos vitales, pues, y ojo con este pedacito, mire lo que dice ahí, la función neurológica. Lo que pasa es que hay una línea muy delgada entre, digamos, la existencia del edema, perdón, de la enfermedad aguda de montaña, del soroche, del mal de altura, y las patologías ya más graves. En este caso, el edema cerebral de gran altitud. Es una línea divisoria delgadita y muy sutil, o sea, muy pequeñita. Identificarla, ahora les cuento, digamos, conlleva observar pequeños detalles en el comportamiento del individuo que a veces hasta uno lo sorprenden. Bueno, el tema de la ataxia y la letargia, pues en algunas ocasiones hay dificultad para la marcha en estos individuos, sobre todo cuando el tipo ya empieza a tirarse hacia la patología neurológica, hacia el edema cerebral de altitud, ¿ya? ¿Y cómo actuar con la enfermedad aguda de montaña o el mal de altura? Lo que les decía, mire, deténgase, no siga ascendiendo, ¿ya? Si puede bajar 600, 800 metros, de verdad que va a sufrir una mejoría considerable y seguramente va a poder volver a la cuota donde estaba y continuar su ascenso. Por el contrario, si los síntomas permanecen, deténgase, piense por un instante, la montaña no se va a ir, baje, baje y regrese cuando se sienta mucho mejor. Ojo con el tema de los analgésicos, sí se pueden usar algunos analgésicos, antieméticos, pero pues con su debida precaución, ¿ya? Eso a veces uno veía pues el tipo repartiéndole analgésicos a diestra y siniestra, eso era la feria del dulce, hermano, entonces hay que tener mucho cuidado. Si se tuviera la oportunidad de tener un pulsoxímetro, maravilloso. Yo recuerdo cuando uno llega a las grandes montañas, pues sobre todo las comerciales, recuerdo en el Aconcagua, usted llega y lo primero que debe hacer es ir a la carpa donde está el médico. O sea, digamos que el permiso de ascenso, pues, de acceso al parque, le da derecho a valoración médica. Y pues obviamente le toman la pulsoximetría y entonces le hace una revisión también, una auscultación de los pulmones, pues una entrevista, pues, y más o menos pues para que se tenga una idea del estado en el que está. Así es que en estas montañas, pues algunas montañas latinoamericanas, es muy bacano porque el seguro cubre también cuestiones de rescate y hasta descenso en helicóptero. En algunas ocasiones a dos compañeros esta aeronave pues los bajó porque pues ya estaban en una situación avanzada de un edema pulmonar de altitud, ya había avanzado bastante, entonces pues ahí se dieron su paseíto y para el final pues todo salió bien, lograron salir con éxito del lugar, ¿ya? Bueno, en muchos libros, mucha literatura, hay montañistas que, bueno, se recomienda la ingesta de acetazolamida como prevención, ¿no? O aspirina o ibuprofeno. Mire, yo sinceramente, bueno, sí, los medicamentos están, el que los quiera usar, pues chévere, bien, pero pues nunca fui partidario de eso. Yo pienso que si uno va a una montaña y debe hacer uso de medicamentos para poder ascender a la montaña, hermano, usted no está acondicionado, preparado física ni mentalmente para ascender esa montaña, así de sencillo. ¿Por qué tiene que doparse para ascender esa montaña? O sea, debería hacerlo naturalmente, o sea, adáptese, permanezca los días que usted crea necesarios para que su cuerpo se adapte a las diferencias de altitud. ¿Listo? Entonces, esto es lo concerniente a la enfermedad aguda de montaña. Pero acá se complica más la cosa. Y vuelvo y le repito, hay una línea muy delgadita entre el hecho de padecer una enfermedad aguda de montaña y un edema cerebral de gran altitud. Mire, básicamente la fisiopatología del edema cerebral, esto, como lo dice el texto, es una vasodilatación inducida por hipoxia. Habría un mayor incremento pues, de flujo de sangre cerebral
incrementando la permeabilidad capilar en la barrera hematoencefálica, lo que hace que aumente la presión intracraneana y genere una herniación. O sea, fisiológicamente eso es lo que ocurre. Ahora, muy bonito el texto, muy chévere, bueno, llegué allá y se me olvidó eso qué es. Mire, lo que quiero que entienda y comprenda es lo siguiente. O sea, cualquier individuo expuesto a un ambiente hipoárico, háblese de amigo, cliente o desconocido, que tenga alguna alteración de conciencia, pilas, que tenga ataxia, esa dificultad para la marcha, somnolencia, estupor, confusión, historia de... Y ojo con esto, el historial médico también es clave, ¿no? Cuando alguien es muy susceptible a desarrollar patologías de altura, también en algún momento puede ser candidato fácilmente al edema cerebral de gran altitud, ¿verdad? Es importante identificar el inicio de esos síntomas. ¿Hace cuándo comenzaron esos síntomas? Tomarle obviamente los signos vitales, la oximetría, y obviamente pues estar atento a toda la función neurológica. Mire, en las experiencias vividas en torno al tema del edema cerebral de gran altitud, les cuento esto, mire, situaciones en las que observando a nuestros compañeros, al compañero en ese momento, recuerdo una vez un compañero, llegamos a la transición entre la morrena y el glaciar. Entonces empezamos a acomodarnos pues las botas, los crampones, empiezo yo a ascender hasta una plataforma pues de hielo y dije, bueno, aquí lo espero. Pasan los minutos, yo lo veo allá que el tipo pues ya trata de colocarse los crampones. Los crampones son los chuzos que se acoplan pues a la bota y que le permiten caminar a uno sobre el hielo, sobre el glaciar, con seguridad, con estabilidad. Pasan 15 minutos y el tipo nada, le preguntó, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan demorado? No, ya me lo estoy colocando. Media hora después, el tipo seguía intentando colocarse los crampones. Decido bajar, descender hasta donde él está. Y me di cuenta que el tipo ya está entrando en esta categoría del edema cerebral. ¿Ya? El tipo no tenía la capacidad para amarrarse, no era coherente pues cuando trataba de amarrarse los cordones, de acoplarse el crampón sobre la bota, no era capaz de ajustarse ese material a su bota. Al final nos dimos cuenta de que ya había principios de edema cerebral. Tipo empezamos a descender con él, pues obviamente él no quería, es como que no aceptan pues lo que está sucediendo. Se complicó un poquito porque al final ya tenía problemas pues de ubicación, ya difícilmente nos respondía. Al final pues de tanto luchar con él logramos descender, pero mire cambios tan pequeños, tan insignificantes que uno podría decir, no, es que este man es un lento, pues está demorando mucho, no sabe colocarse los crampones, ¿no? Simplemente algo tan sencillo como adaptar un material a una bota, pues obviamente el tipo era una persona experimentada, pero ya tenía alguna alteración relacionada, ya estaba entrando en esta fase del edema cerebral de gran altitud. Seguramente si hacemos caso omiso de eso, él se hubiera complicado todavía más y pues no sé si el resultado hubiera sido el mismo. Otro caso que nos pasó alguna vez en una montaña es que pudimos observar digamos, una patología muy relacionada con el edema cerebral. Es como un primito de este y se llama psicosis de las grandes alturas, ¿ya? Esto lo he visto una sola vez, pero les cuento que la vez que lo vi, uy, no, eso da mucho miedo, pues, porque la persona en la madrugada nos manifiesta que escucha que alguien lo llama por fuera de la carpa. Y pues nosotros al principio un poquito pues bromeando, pues, ¿qué te pasa? ¿Quién está llamando? No hay nadie llamando. Bueno, al final la cosa se fue empeorando al punto de que el tipo decía que sentía calor, que quería quitar toda la ropa y que quería salir beringo a caminar por el glaciar con todo el riesgo que eso conllevaba, pues, porque estamos en una zona de grietas. Nos tocó prácticamente que sujetarlo, amarrarlo para controlarlo hasta que amaneciera y ahí empezar el descenso. Leyendo en la literatura me di cuenta de que es una forma de presentación del edema cerebral de gran altitud, ¿ya? Entonces,
cualquier cambio neurológico en ese compañero, ¿ya? Puede usted dar por hecho de que ya está entrando en esta categoría. Ojo, cuando ocurre esto, cuando ocurre alguna manifestación de edema cerebral de gran altitud, la decisión es bajarlo o bajarlo. O sea, pueden ser la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, truena, llueve o relampaguee. Lo que le va a salvar la vida a ese individuo es el descenso. Y es algo que es muy importante que aprendamos. Las patologías de altura, ya sí hay medicamentos, utilizan la dexametasona y otras cosas que a veces hasta la misma película de Hollywood nos ha mostrado que le colocaron una inyección milagrosa y el tipo supuestamente se levantó a caminar. No, eso no es la vida real. O sea, cuando este individuo está expuesto a estas patologías, cada minuto y hora cuenta y el único remedio que le va a salvar la vida es descenderlo a toda costa. Hay que bajarlo independientemente de las condiciones meteorológicas que hayan, y de ahí ustedes podrán encontrar la cantidad de historias, a veces trágicas, a veces con éxito, donde al tratar de bajar a ese paciente por salvarle la vida, bueno, la gran mayoría logró hacerlo y algunos inclusive terminaron involucrados pues en tragedias, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la gente? La gente tiene una mala costumbre y es que 1 de la mañana el compañero presenta alguna alteración neurológica, ya tiene su dolor de cabeza, su cefalea, sus náuseas, el tipo ya no sabe ni cómo se llama. No, tomate esta aspirinita que eso mañana amaneces bien. Y resulta que a las 6 de la mañana, 4 horas después, ya el tipo no se puede ni parar. O sea, si en ese instante lo hubieran obligado a pararse, a caminar, seguramente hubiera podido descender por sus propios medios, bueno, un poquito apoyado y ayudado por los compañeros, pero decidieron esperar hasta las 6 de la mañana para supuestamente, después de ese analgésico, de ese medicamento milagroso, pretender bajarlo y el tipo ya no puede ni pararse ni caminar y ahí sí tienen que arrastrar, es un cuerpo y seguramente ya la probabilidad pues de supervivencia es alta, porque es que arrastrar a un cuerpo en altitud es muy complejo, es difícil. ¿Ya? Entonces es una decisión de se baja o se baja. Los medicamentos terminan siendo paños de agua tibia, lo vi por cualquier cantidad de veces en las que a estos pacientes se le inoculaban medicamentos y y el tipo no se descendió, no se bajó y el tipo al final terminó deteriorándose más o en su mayoría murió, ya murió, el tipo hay que bajarlo, bajarlo. Hay unas maneras adicionales y creo que ahí lo están viendo en el lado izquierdo. Eso se llama una cámara hiperbárica inflable. Es una alternativa muy buena, pero muy costosa que emplean los campos bases de las montañas más famosas del mundo. Pues si usted va al Monte Everest o ahí encuentra esa cámara, es un invento, es costoso, cuesta $5,000 cada una de estas cámaras. ¿Y qué es lo que se hace? Que si el tipo presenta una patología de esta, se mete al interior de este chorizo, por decirlo así, y lo que se hace es que con un fuelle empieza a metérsele presión de aire y se administra oxígeno. Entonces, cuando se mete presión de aire, es como si aumentara la presión, disminuye la altitud. Entonces, se baja al tipo, prácticamente lo estaría bajando usted 800,000 metros. Entonces, se empieza a despresurizar lentamente, ya para llevarlo a la cota, pues donde está, y el tipo va a presentar una leve mejoría para poderlo descender, ¿ya? Entonces es un invento muy bueno, pero muy costoso y que no está disponible en muchas montañas. Y pues los que han trabajado en el rescate y todo esto saben de que la gente siempre no, que la aeronave, que el helicóptero, pero pues todos sabemos que las aeronaves y los helicópteros pues no es una herramienta de fácil acceso, ¿no? Por cuestiones meteorológicas y pues la gran pregunta, ¿no? ¿Quién va a pagar eso? En muchos seguros de grandes montañas se cubre el descenso de pacientes con helicópteros, pero en la gran mayoría no existe eso, ¿ya? Y el actuar, bueno, entonces descenso inmediato. A estos pacientes hay que colocarles oxígeno de alto flujo con este edema cerebral de gran altitud, 15 litros por minuto, con mascarilla de no reinhalación. Hay que instaurar el soporte avanzado de vida.
si se pudiera administrar dexametasona sería muy bueno, intramuscular o intravenosa. Vuelvo y repito, por más medicamento que se le administre a este paciente, si no se desciende, se va a morir. Hay que descenderlo, descenderlo, descenderlo. Cuando un ser humano experimenta esta patología llamada enfermedad cerebral de gran altitud, obviamente debe ir a donde el médico y terminará hospitalizado y terminará, yo recuerdo varios compañeros pues que pasaron por esto. A ellos se les recomienda que durante muchos meses no vayan a ambientes de altitud, inclusive hasta se dan recomendaciones del tema del vuelo y todo esto, pero pues se sugiere que pase un tiempo para poder regresar a estos ambientes de altitud. Y bueno, lo que les decía de la cámara hiperbárica. Y encontramos acá la enfermedad pulmonar de gran altitud. Esta es la que estadísticamente se presenta inclusive más que el edema cerebral. De hecho, algunos de los casos reportados que dieron tanta polémica aquí en Colombia, en el Parque de los Nevados, los pacientes cruzaron con esto, ¿ya? Y desafortunadamente y tristemente, aquellos que rodeaban a estos pacientes, familiares, amigos, guías, hombres, si se hubieran tomado el trabajo de pensar por un instante, mira, es que este man tiene una dificultad respiratoria, o sea, hay que bajarlo, no es aceptado el hecho de que no, es que subamos, es que yo quiero continuar hacia la cima, ¿no? El tipo ya debe de tener su ascenso y descender rápidamente, ¿ya? Seguramente pues la historia hubiera sido diferente. Entonces, ¿qué hay que reconocer? Vea, esto es una forma, la enfermedad pulmonar o el edema pulmonar de gran altitud, no cardíaca, ¿ya? Está asociada con hipertensión pulmonar. A ver, genéticamente la ciencia médica ha descubierto que hay una predisposición genética a generar hipertensión arterial pulmonar y por ende terminar con un edema pulmonar de gran altitud, ¿ya? Entonces también hay un factor genético, ¿ya? ¿Qué hay que identificar? Ojo, signos vitales, obviamente en todos los pacientes, hay que auscultar los ruidos respiratorios en ambos campos pulmonares para identificar esos ruidos anormales, llámese estertores, pues crepitaciones, eso no está bien. De hecho, cuando un paciente cursa un edema pulmonar ya avanzado, empieza a expectorar líquido con sangre, ya se ve sanguinolento, el esputo, ya la saliva, o sea, es algo muy fuerte pues para el paciente. Los que han cursado esto argumentan que sienten esa muerte pues que básicamente piensan pues de que no van a salir exitosos de esto. Es una sensación, yo nunca lo he vivido, pero pues sí he estado hablando de mucha gente que me cuenta que es una sensación de muerte inminente aterradora, pues. Crepitaciones, tratar de identificar esto en los campos pulmonares. Se presenta disnea en reposo, o sea, el tipo ya en reposo ya experimenta que se ahoga, o sea, cualquier deseo de moverse, de caminar o algún esfuerzo, ¿no? Ya lo ahoga, lo asfixia. Hay mucha tos, mucha debilidad, cianosis, siente una presión en el tórax, taquipnea, está taquicárdico y pues el esputo que les decía. A veces cuando ya el tema está avanzado hay un gorgoteo audible, pues inclusive no necesita ni auscultarlo, sino que usted ya lo escucha. Generalmente estos pacientes, por experiencia, me tocó que verlos y ellos tienden a estar sentados porque no toleran pues esa dificultad respiratoria que se genera, no toleran estar acostados. Y cuando se junta con el edema cerebral, el tipo está como sentado y con la cabeza flexionada hacia adelante. O sea, cuando se juntan las dos, ¿no? Ya pues si el tipo tiene fiebre, eso ya es un tema de neumonía. Y ojo que esto no es que no sea frecuente, también puede ocurrir. Es que vuelvo y le repito, en esos ambientes tan secos y con tanto polvo, a veces ocurre también infecciones respiratorias. El actuar con respecto al edema pulmonar, descender siquiera 1000 metros, sea la hora que sea, sean las circunstancias meteorológicas que sean, a ese señor hay que bajarlo. Oxígeno de 4 a 6 litros, reposo, si se pudiera meter a una cámara hiperbárica sería maravilloso. Hay que controlar la hipotermia, que vuelvo y lo repito, el tema de la hipotermia es otro lío al que hay que enfrentar, ¿ya? No uso de diuréticos en altura es fundamental, los diuréticos se usan ya a nivel pues de ciudad.
acetazolamida, dexametasona, en algunas ocasiones se emplea, o el nifedipino como profilaxis, ¿ya? Pero pues vuelvo y repito, o sea, es mejor adaptarse paulatinamente y no hacer uso de todos estos medicamentos con intenciones de doparse, o sea, hágalo paulatinamente. Bueno, estas algunas referencias que les quería mostrar. Y finalmente les quiero decir que con respecto al tema, lo más importante es la prevención. Hay que entrenar, ya una persona sedentaria no puede pretender estar en la cima pues, de una gran montaña, hay que entrenar, hay que hacer actividad física con el tiempo y con el ascenso pues, de las grandes montañas se genera mucha adaptabilidad a las diferencias de altitud. Es un tema de adaptación y que se va ganando con el tiempo. Con el tiempo hay que hidratarse, hay que aprender a reconocer esos síntomas y esos signos en los pacientes y si se presenta alguno de ellos, detenerse, esperar a ver si de pronto mejora en términos de horas o por el contrario descender un poco a ver si mejora el paciente y seguidamente pues volver a retomar el ascenso o definitivamente cancelar la salida, ya bajar, ¿ya? Porque pues si no el paciente se va a deteriorar y es un tema también de aprender a conocerse, ¿no? Sí, de ser muy honesto con uno mismo y bueno, disfrutar de la montaña en todos los aspectos, ya, y no hacerlo pues de manera tan rápida que a la larga eso no tiene sentido. Listo, y bueno, esta es la última. Listo, señores. Preguntas, dudas. Profe, muchas gracias por esta información, una información muy importante respecto, digamos, también a la experiencia. Vamos a tomar unos minuticos para las preguntas. Acaba de habilitar los micrófonos, pues para que puedan levantar la mano y se les estará dando eh, el paso. Entonces, no sé si de pronto tiene alguna inquietud, puede levantar la mano y se le habilitará el micrófono para que... Carlos, buenas noches. Buenas noches para todos ustedes y todas. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, Yo soy señor. bombero de República Dominicana, Valladolid, pero quiero más o menos entender lo que es el ACV. ¿A qué se refiere con lo que es el ACV? ¿Cómo se provoca el ACV y cómo y qué afecto conlleva esa complicación, la cual menciona el ACV? Pero te hago una pregunta, o sea, cuando tú dices hace estamos hablando de la patología isquémica o me estás haciendo referencia al tema de enfermedad cerebral de gran altitud. Perfectamente, a eso me refiero. Ya. Tú me dices que tienes dudas con respecto a de qué ocurre realmente con con el edema cerebral. Perfectamente, más o menos quiero entender un poco más, porque ahora apenas entro y quiero entender un poco más, porque cómo es la fe, a qué afecta, cómo se le pega, o sea, cómo afecta a la persona, porque y cómo esa persona le provoca este tipo de enfermedad. Claro, lo que pasa es que, a ver, ¿qué debemos entender? El tema de la enfermedad o el edema pues, cerebral de gran altitud, básicamente es que desde la fisiología hay un tema de una vasodilatación. Eso fundamentalmente está inducido pues por la hipoxia como tal. O sea, recuerda que cualquier incremento de la presión a nivel del sistema nervioso central genera cambios neurológicos severos en el ser humano. Un ejemplo de lo que ocurre, por ejemplo, cuando un ser humano sufre un trauma, ¿no? El trauma craneoencefálico como tal que termina generando inclusive un incremento pues de la presión intracraneana y todo esto y hasta una herniación, o sea, la bóveda ósea que rodea el cerebro la protege pues de la parte externa, pero a la larga esa bóveda termina, digamos,
castigando de alguna manera todo eso, todo aquello que protege y que cubre, porque cualquier, digamos, flujo, cualquier irregularidad en torno a un sangrado, por ejemplo, entre las capas del cerebro, entre las meninges, aumentarían esa presión entre el cráneo y el cerebro como tal. Entonces, ¿qué sucede? Que estos pacientes, ya donde hay ese incremento, pues, de esa presión intracraneana como tal, ese incremento, generan cambios neurológicos severos que van desde el hecho de no poder caminar, el hecho de no poder hablar, el hecho de no poder ubicarse en términos de tiempo, lugar y espacio. Si le hiciéramos un Glasgow a uno de estos pacientes, pues obviamente una escala de evaluación de Glasgow arrojaría cifras pues muy bajitas, pues muy comprometedoras. Estos pacientes no han sufrido, o sea, el tipo que sufrió ese edema cerebral no ha sufrido un trauma, pero lo que está sucediendo internamente es que se incrementa el flujo de sangre y acuérdese que ese incremento de esa permeabilidad capilar aumenta y empieza a haber como un derrame del mismo líquido dentro de una serie de espacios del mismo sistema nervioso central que aumentan la presión. Entonces, ese paciente al final va a manifestar cambios neurológicos severos. Ya al final ese paciente, ¿qué requiere? Hay que descender con él, ¿ya? Hay que bajarlo a una cota más pequeñita, más bajita, pues a 1000 metros, a 2000 metros. Si lo tienes a 6000 metros, bájalo 1000 metros y te lo aseguro que va a experimentar una mejoría considerable, ¿ya? Y entre más lo bajes, mucho mejor, ¿ya? Porque si lo dejas a esa altitud, ese paciente se te va a morir básicamente, ya se te muere, así de sencillo. Entonces, le puedes colocar oxígeno, claro, colócale oxígeno, lo puedes meter a una cámara hiperbárica, maravilloso, eso lo va a compensar un poquito, ¿ya? Le puedes administrar medicamentos, también maravilloso, pero lo que lo va a salvar definitivamente es bajarlo a una cota inferior, 1000, 2000 metros de altitud aproximadamente, ¿ya? Realmente, mire, el tema de las patologías de altura hoy en día se sigue estudiando. Hay unos laboratorios en ciertas regiones del mundo. En el Himalaya hay varios laboratorios a 5000 metros donde se estudia la permanencia del ser humano en estos ambientes hipobáricos y el rendimiento del mismo en dichos ambientes, ¿ya? Y obviamente pues se someten a pruebas de esfuerzo y se llaman deportistas, personas sedentarias, y todavía falta mucho por descubrir, por investigar en torno a esto, ¿ya? Porque no es una ciencia en la que vamos a poner un ratoncito y lo vamos a llevar a 6000 metros, no. La experimentación se hace fundamentalmente en seres humanos, en los pilotos se simulan ambientes en cámaras hiperbáricas, donde se trata de simular ambientes pues de baja presión parcial del oxígeno para ver qué reacción tiene pues el piloto a esto. Lo que pasa es que a ellos se les suman otras cosas, ¿no? Se les suman pues el tema de la existencia de fuerzas G, ya que hacen que los presionen sobre la misma silla en la que van, y eso hace pues que estén expuestos pues a más riesgos. ¿Listo? Julio. Sí, señor, yo creo que de pronto ya pues la inquietud fue solucionada. De igual manera, profe, muchas gracias por estar aquí compartiendo esta temática, esta información. Sabemos que pues, referente a este tema se debe ser muy puntual, ¿no? En la parte de la atención inicialmente cuando tenemos algún lesionado. Entonces, tener todo este tipo de información eh, pues, a la mano para poder hacer una correcta atención. No sé si de pronto alguien más desee hacer otra pregunta para ir finalizando. Y mientras de pronto preguntan,
para el día de mañana continuamos nuestro seminario. Nos va a acompañar el doctor Luis Gerardo Vázquez. De igual manera, los invitamos pues, para que se puedan conectar. Se estará enviando el enlace por los grupos de WhatsApp para que pues, se puedan conectar. Tenemos a Ricardo Ortiz. Ricardo, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la participación que nos han dado en esta ocasión. Agradecerle al MEDLOT que nos ha ilustrado en esta noche. Tenía una inquietud, o más bien es como para hacer un poco más de claridad sobre el asunto, ¿no? Tenía pues ese conocimiento base de que las proporciones de oxígeno dentro del aire respirable eran las mismas tanto a los 5.000, 6.000 metros que lo mismo que a nivel del mar. Eso pues lo tenía como como un conocimiento pues ya previo, pero pues la razón del por qué de pronto se hacía más dificultosa la respiración pues no la tenía muy clara, pues máxime cuando de pronto tenía otra asociación, otra idea, no sé si esté ligada a lo que decía que era el asunto de la presión, pero era precisamente la cantidad de moléculas de oxígeno disponibles, o más bien que nuestra capacidad pulmonar o nuestros pulmones podían inspirar para hacer el ejercicio respiratorio, ¿no? Entendía que de pronto se encontraban un poco más disgregadas y por lo tanto se hacía más dificultad. No sé si el doc nos puede hacer una aclaración o una asociación entre estas dos ideas, ¿no? La presión y esa disgregación molecular. Bueno, ahí hay un tema y es que, a ver, yo no soy experto pues en el tema fisiológico, debo aclararlo pues. Esta asociación yo siempre la he relacionado más con el tema, no sé si alguno ha tenido la oportunidad del tema de ventilación mecánica. Cuando se instaura el tema de ventilación mecánica en los seres humanos, está muy claro que hay dos formas de manejar los parámetros, por volumen o por presión. En los textos y conversando con algunos profesionales en el tema, básicamente lo que resaltan es que el ser humano respira por presión más que por volumen, aunque en muchas ocasiones el ventilador termina cuadrándose más por volumen que por presión, pero fisiológicamente el ser humano básicamente respira por presión. Entonces es un gradiente de presión. Ya cuando respiramos, entonces el diafragma se contrae, baja, y ahí entra la famosa ley de Boyle, pues donde al bajar y aumentar el volumen, disminuye la presión interna y por gradiente de presión, el aire que está afuera, que estaría a una mayor presión, ingresa al interior pues de la caja torácica. Obviamente hay otro juego pues de otros músculos, pues estoy resaltando el diafragma principalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que esa presión parcial, cuando analizamos el aire que respiramos, el aire está compuesto de varios gases, ¿no? Fundamentalmente el nitrógeno y el oxígeno, y hay otros gases en menor proporción. Y de esos 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, porque la presión se puede medir en milímetros de mercurio, en atmósferas, en PSI y en otras formas, pero si la medimos en milímetros de mercurio, cada gas respirable es responsable de una proporción, ya de una proporción. De pronto me equivoco, el nitrógeno creo que es responsable como de 500 y pico milímetros de mercurio, el restante es del oxígeno como de 156. Lo que pasa es que lo que llega al espacio aéreo alveolar es como de 100 más o menos, porque parte, como les decía, se perdió en el espacio aéreo muerto anatómico, y el restico que queda son de otros gases que están en menor proporción. Entonces, fundamentalmente, se requiere que ese aire, el aire como tal, y en este caso el oxígeno, esté a una determinada presión para que el gradiente de presión permita que haya ese flujo hacia el interior, o sea, hacia el capilar, ¿ya? Y por eso la analogía del tema del ventilador mecánico, que cuadrarlo por presión me parece que es mucho más fácil que por volumen. Obviamente, ahí vienen otras cosas de la frecuencia respiratoria, de la relación, si le van a cuadrar más el tiempo inspiratorio que el expiratorio, viceversa, ¿ya? Entonces,
el gran problema que tenemos cuando ascendemos no es realmente la disminución como tal del porcentaje, porque él se mantiene ahí, ese 21% es igual, o sea, siempre va a haber más nitrógeno que oxígeno. El gran problema que tenemos es la baja presión del aire respirable que necesitamos, que se llama oxígeno. El nitrógeno no es en este caso perjudicial para nosotros porque es un gas inerte. El problema del nitrógeno surge es cuando usted empieza a bajar. Ay, si se convierte en un dolor de cabeza porque ahí ya empieza a saturar los tejidos y ahí viene pues otro tema relacionado con ambientes hiperbáricos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente cuando usted se enfrenta a estos pacientes que sufren estas patologías, la idea, pues, o sea, lo que más puede beneficiarlo es aumentar la presión parcial del aire que respira, ¿ya? Y como si usted tuviera en ese momento un dispositivo que le permitiera aumentar esa presión, bien sea metiéndolo en una cámara hiperbárica o aumentando la fracción inspirada de oxígeno, porque pues obviamente hay poca presión parcial. El alveolo está lleno de líquido, no hay una buena saturación de la hemoglobina, el oxígeno pues es insuficiente en los tejidos, el sistema nervioso central está carente de oxígeno, entonces si usted le puede aumentar la fracción inspirada de oxígeno con una mascarilla facial, una mascarilla de no reinhalación sería maravilloso, pero ahí viene otro problema y es la existencia de ese dispositivo. De hecho se ha debatido mucho, bueno, a qué litraje se le da. La literatura también empieza ahí a variar un poquito el concepto, se recomienda que se le dé la mayor cantidad de flujo de oxígeno el tiempo que tenga que durar, ¿ya? Otros discuten que no, que hay que darle graduadito para que alcance hasta donde el paciente pues sea ya sometido pues a valoración médica, pero pues con todas las dificultades que esto ocurre. A la larga, bájelo, aumente la presión parcial del oxígeno, colóquele oxígeno si tiene ese paciente y obviamente llévelo en una posición cómoda. Un paciente cuando usted lo traslada con un edema pulmonar y lo acuesta es difícil, se complica, hay que empezar a lidiar con sus expectoraciones pues de sangre, de esputo, de todo, o sea, es tremendo, pues si usted lo pudiera aspirar sería también maravilloso porque ahora llegan a unos estados donde ya se ahogan con sus propios fluidos, sus propios líquidos, entonces es complejo, es difícil, pero pues a la larga, pues lo que les decía, la prevención, bájelo, identifique los signos lo más pronto posible y no permita que llegue hasta ese nivel, porque cuando llega a ese nivel de deterioro ya no se puede parar y ya no hay más que decir, ya ahí sí pues no hay medicamento milagroso y nada de eso. La gente es muy terca en esto, pretenden hacer cumbre a toda costa, ya, y eso no está bien. Bueno, Doc, sí, muchas gracias. Habría de pronto, no sé, ahí con el perdón del moderador, una cuestión adicional, su merced. Entonces, dice que la indicación, bueno, de todas maneras, es ante todo, pues, la parte preventiva, ¿no? De evitar que a toda costa que esos síntomas que presenta el paciente se vayan a agravar y pues tan pronto se manifiesten, procurar el descenso lo más pronto posible. Pero digamos que existe la posibilidad de que esa situación se presente o se desencadene de una manera tan rápida que nosotros no podamos ejercer un control, digamos, visual o como evaluar en el tiempo del paciente. ¿Existe esa posibilidad? Sí, la verdad es que sí, me ha tocado así ver gente que se deteriora en un lapso de menos de 12 horas. De 12 horas y en 12 horas están ya que no se pueden parar, no pueden respirar y ahí es donde entran a jugar las decisiones que uno toma y le repito, las decisiones a veces para los ojos de la gente que está abajo no son tan fáciles de asimilar y de aceptar, pero en esas circunstancias, digamos que terminan siendo, se lo pongo de esta manera, alguna vez en una montaña queda atrapada una persona a 6.000 metros, las condiciones meteorológicas eran terribles, avalanchas y avalanchas. Llega el grupo de rescate al campo base, el grupo de rescate se le da la orden de no moverse. ¿Por qué se le da la orden de no moverse? Porque
era una muerte, era un suicidio, así de sencillo, subir, intentar rescatar a ese paciente. Y para los ojos de la gente era, este man lo dejaron botado, este grupo de rescate no sirve para nada, pero la gente no entendía de las condiciones de la montaña y el hecho de que pisaran esa montaña, lo más probable es que terminarían muertos junto al paciente, pues. Entonces sí, que se deteriora muy rápidamente, pero ojo que en esto también ocurre lo contrario. El último día de la expedición, cualquier cantidad de libros de montaña narran la historia de grandes montañistas famosos que ese último día sufrieron un edema pulmonar de altitud, un edema cerebral. O sea, usted quiere reducir la probabilidad de que esto le ocurra, aclimátese, haga deporte, hidrátese, pero usted no está exento. Hace poco un compañero mío que había hecho cualquier cantidad de 6.000 durante mucho tiempo, que se entrena en altitud, que había hecho un entrenamiento de un año para una montaña, llega a esa montaña a 4.200 metros y al otro día fue diagnosticado por el médico con un edema pulmonar, lo baja el helicóptero. Y me decía, Carlos, es que yo no entiendo, o sea, yo tanto tiempo que he hecho montaña y a ese día llegué y la montaña me volvió ropa de trabajo y si no me hacen el diagnóstico pues rápido y el traslado, el man se deteriora y hasta se muere, ¿ya? Y nos pasaba en muchas ocasiones de compañeros que están, ojo con esto, y eso va a los grupos de socorro, usted hace una salida, usted lleva un grupo con intenciones de ir a subir un nevado, y usted como jefe, coordinador, como se llame, esté pendiente de su gente esa noche, indague en la noche, venga, si alguno tiene alguna dificultad respiratoria, algún problema, alguna alteración neurológica, avise a la hora que sea, ya, porque la gente tiende a ocultar y a enmascarar su sintomatología con medicamentos y la gente por orgullo no manifiesta lo que está sintiendo en ese momento. O sea, en eso hemos caído todos y hemos sido tercos y testarudos y el orgullo nos ha podido más. Y bueno, en el caso mío, afortunadamente nunca experimenté esa patología, conté con suerte, pero hubiera podido contar con mala suerte y a lo mejor pues se hubiera presentado uno de estos eventos. Y si eso ocurre, quiero tomar las palabras de Carlos Carsolio. Carlos Carsolio, ese fue el tercer hombre que completó los 14.8000 y el primer latinoamericano que después de ese recorrido tan salvaje que hizo, porque fue de los precursores pues en el montañismo latinoamericano y que abrió muchas rutas en el Himalaya, el último día de expedición, no me acuerdo si fue en el Nanga Parbat, le da un edema pulmonar a 8.000 metros, está solo. Y Carlos Carsolio dijo, yo me muero descendiendo esta montaña si sea arrastrándome. Él tomó la decisión de arrastrarse montaña abajo, obviamente con todas las dificultades que eso implica, pero cuando empezó a bajar, empezó a experimentar una mejoría muy leve por cada metro que descendía hasta el punto donde logró colocarse en pie, ¿ya? Y logró salir exitoso de esa salida. Otro coge y se acuesta a dormir y espera al grupo de rescate que no va a llegar o que de pronto llega a los 3 o 4 días. Descienda, así sea arrastrándose, pero baje, luche por su vida. Eso es lo que nos ha enseñado la montaña. Ya hay que bajar. Y en cualquier circunstancia y condición, compañeros que se fracturaron una costilla en alta montaña y básicamente es, bueno, aquí nadie me va a sacar. Aquí el dolor no va a parar. Por más analgésicos que me administro, compañero, camine y caminando a un pasito a la vez lograron llegar hasta el campo base, hasta la atención médica, qué sé yo, con todos los dolores del mundo, con todas las dificultades, pero lograron sobrevivir pues a eso. Muchas gracias a usted y a todos los organizadores. Vale, de pronto por aquí la última pregunta, tenemos a María José Antonio. ¿Puede habilitar el micrófono? Hola, buenas noches. Buenas noches. No tenía preguntas, le puse unas manitos de aplausos. Muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Soy de Argentina, provincia de Buenos Aires, Dolores.
qué bueno, muy bonito país. Alguna vez tuve la oportunidad de conocerlo y tienen grandes montañas allá a Sí, escalar. Sí, no, y sí, tienen una acá. buena, me gusta mucho su infraestructura en torno a la montaña. Tienen personal médico muy dispuesto y capacitado en las montañas. Sí, totalmente. Sí, así es. Pero muy interesante su ponencia, así que muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por escuchar. Claro que sí. Bueno, vamos con la última pregunta. Tenemos a Oscar Pérez. Oscar, ¿puedes habilitar el micrófono? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, mire, desde aquí de Guatemala lo saludo. Qué ponencia más hermosa. Muchas gracias por compartir su experiencia hoy. Estaremos mañana con usted de nuevo y los felicito no solo por la forma en que la impartió, sino que una manera muy práctica. Oye, muchísimas gracias. Felicidades para todos. Muchas gracias a usted y con mucho cariño. No, no me las sé todas, pero sí quise compartirles un poquito de la experiencia y le recomiendo, hay muchos textos que hablan de patologías de altitud. Hay una editorial española, se la recomiendo, no tengo ningún contacto con ellos, ni gano dinero con ellos, pero se llama Ediciones Desnivel. Ellos publican mucha literatura en torno a las patologías de altura y se las recomiendo. Son libritos, pues, no son costosos, creo yo, y de hecho en algún momento que tuve la oportunidad de comprarles algunos textos, me pareció que es muy económico, pues, el envío a Latinoamérica, esos textos, pues, desde allá, desde España, pues. Entre otros, pues, o sea, estoy acordándome de uno de tantos. De acuerdo, muchas gracias. Oye, felicidades para todos. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Profe, muchas gracias pues por sacar ese espacio, ese tiempo. Sabemos que pues reorganizó su agenda para podernos compartir este tema, pues ya nos ha acompañado 2 veces en estos seminarios. Esperamos que nos vuelva a acompañar con mucho más temas en la parte de rescate, en la parte de emergencias, trauma. El profe es docente de una universidad también donde se imparte la parte de atención prehospitalaria, entonces tiene mucho más conocimiento que pues próximamente estará nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias a usted, profe. Muy bueno la reunión. ¿Verdad? No, no sabía que estábamos cubriendo tanto territorio de nuestro continente. Sí, claro que sí, estamos aquí pues, esa es la invitación, que compartamos. Nos pueden seguir en las redes sociales, Rescate Norte Cauca, Facebook, Instagram y en X, anteriormente Twitter. Se estará publicando todos los enlaces de los ingresos a los seminarios, a las actividades. Próximamente se estará compartiendo el canal de YouTube de capacitaciones virtuales, donde estará publicado todo este tipo de información para que lo puedan compartir con sus instituciones. También se pueden comunicar con nosotros por el correo electrónico rescatenortecauca@gmail.com, donde se pueden unir como instructores, ponentes de este gran proyecto. Entonces, profe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que pase un feliz resto de noche. De igual manera, a todos los participantes que nos acompañaron hasta el momento. Recuerden, mañana se estará enviando el enlace por los grupos de capacitaciones virtuales para que puedan estar pendientes, estar atentos. Mañana también es un tema muy interesante en la parte de emergencias respiratorias. Saludos a todas las personas que se conectaron en Latinoamérica y de otras partes y de aquí de Colombia. Nos esperamos ver el día de mañana. Gracias, Julio. Feliz noche para todos. Que pasen todos una feliz noche. Nos vemos en una próxima ocasión.